La clase pasada, que fue la primera de este semestre, comenzamos a hablar acerca de aquellas cosas que provocan ataduras en nosotros. Estamos trabajando la salud del corazón, nuestro corazón primeramente, pero también aprendiendo a administrar el corazón de aquellos con quienes trabajamos. Y charlamos de algunas cositas que creo que, a ver si me ayudan con la computadora ya. Gracias. Dijimos que hay una oración fundamental que debemos tener siempre en cuenta, nunca olvidar, y es la oración por el señorío de Cristo, ¿sí? La vida de la persona con la cual estamos trabajando. Es una oración que nunca puede faltar en ninguna de nuestras ministraciones. También hablamos de empezamos a hablar acerca de las distintas consecuencias sobre nuestro corazón, de lo que hemos vivido a lo largo de la vida, y hablamos entonces de las maldiciones generacionales. Explicamos un poco eso, explicamos, ¿se acuerdan?, el significado de la palabra energía desde el punto de vista de la Biblia. Y hoy vamos a avanzar un poco más con ataduras del alma que tienen que ver con pactos o relaciones pactadas, ¿sí? Y sobre todo aquellas que tienen que ver con la línea familiar. En definitiva, el tema de hoy es ligaduras del alma y del espíritu, ¿sí? Estos pactos de los cuales vamos a ver hoy, nosotros los conocemos más así, ¿no?, como ligadura. No es raro de nosotros escuchar que se nos diga está ligado a tal persona, a un hecho, a un recuerdo, a algo del pasado, ¿sí? Y la palabra ligadura, que ustedes la van a ver además en muchísimos libros de texto, si ustedes leen algo sobre sanidad interior, siempre van a encontrar la palabra ligadura. La palabra ligadura tiene el mismo significado que el ligamento, y ustedes saben para qué sirven los ligamentos en el cuerpo humano, ¿no es cierto? El ligamento es aquello que mantiene las articulaciones en su lugar, ¿no es cierto?, en el lugar correcto, y además lo mantiene afirmado, ¿no es cierto? La ligadura almática cumple la misma función, y lo que vamos a ver hoy es que hay ligaduras positivas y ligaduras negativas, o ligaduras que vienen de parte de Dios y ligaduras que vienen de parte del infierno, ¿sí? Cuando la ligadura obviamente viene de parte de Dios, cumple la misma función, decíamos recién, del ligamento, ¿no? Sostiene las articulaciones y es vital para nuestro cuerpo. Y las ligaduras, las ataduras o ligaduras del alma, como dice ahí en la pantalla, son el resultado de relaciones de pacto, ¿sí? Relaciones de pacto. Los pactos son como una especie de contrato que pueden ser escritos o pueden ser verbales o pueden ser dados por entendido. A veces no se dice, no se escribe, pero se da por entendido. Hay relaciones que se dan por asumidas, ¿no es cierto? Nosotros generalmente usamos algunos términos para eso, como por ejemplo, mi amigo íntimo, ¿no? No todos son amigos íntimos. Tenemos amigos y amigos íntimos, ¿sí? Algunos tienen un solo amigo íntimo, ¿sí? Bien, esa denominación, esa forma de llamar al amigo íntimo, lo que está manifestando es que con esa persona hay una ligadura, ¿sí? Hay una ligadura particular. En este momento no estoy diciendo si es mala o buena, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero hay una ligadura, ¿sí? Frases como esa, relación estrecha, relación comprometida, compañero del alma, Todo ese tipo de frases hablan de ligaduras, es decir, manifiestan un pacto que se hizo con la otra persona. E inclusive pactos que nunca se escribieron, pero que quedaron establecidos. Empezamos a llevar bien, establecimos cierta relación, empezamos a hacer cosas el uno por el otro, que no lo hacemos por cualquier amigo, y se estableció un pacto. Y eso es una ligadura. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? La palabra ligar significa atar. Entonces, bíblicamente hablando, ¿no? La palabra ligar en la Biblia aparece
Ahora les voy a mostrar algunos textos, pero en hebreo la palabra kasher, que significa atar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ligadura, estamos hablando de personas que están atadas entre sí, ¿sí? Los pactos son absolutamente normales en la vida cotidiana, en la vida común y corriente, y como les dije antes, pueden ser buenos o pueden ser malos. En el caso de los pactos positivos, los pactos que vienen de parte de Dios, ayudan a compartir dones y talentos, por ejemplo, ¿sí? Hay ejemplos de pactos positivos, pactos en el buen sentido, con los cuales Dios está de acuerdo, que son, por ejemplo, los pactos que se hacen entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre pastor y oveja, entre hermanos de la congregación. Ahora les voy a mostrar los textos igual, ¿no? Solamente estoy haciendo una introducción para que entendamos esto, que no todas las ligaduras son malas, ¿eh? Cuando hablamos de ligadura del alma, generalmente damos por sentado de que es algo negativo, porque lo usamos mucho en sanidad interior, en liberación, pero la verdad es que bíblicamente hablando también hay ligaduras del alma que son positivas, ¿sí? La Biblia de hecho menciona cierto tipo de ligaduras muy frecuentemente, y sobre todo en el Antiguo Testamento, que son los pactos de sangre, ¿sí? Los pactos de sangre. Dios mismo protagoniza varios de esos pactos de sangre. Por ejemplo, cuando establece un pacto con Abraham, allí hay un pacto de sangre, hay derramamiento de sangre en el medio, ¿no es cierto? Y ese es el pacto sobre el cual se fundamenta nuestra salvación, nuestra victoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los pactos de sangre son quizás la modalidad más profunda de ligaduras del alma, ¿eh? Donde participa la sangre hay ligadura del alma. Así que después, un poco más adelante, vamos a hablar acerca de transfusiones de sangre, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes de la transfusión de sangre? ¿Podemos dar sangre o no podemos dar sangre? Bueno, ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas ataduras que les estoy mencionando, y el control otra vez no me acompaña, puede convertirse en una ligadura impía y desatar energías de pecado, o puede ser una ligadura de bendición, ¿no? Que me fortalece. Las ataduras impías del alma se dan cuando una de las partes que conforman ese contrato, ese pacto, busca dominar, manipular o controlar a la otra persona, ¿ok? Entonces, si la violencia, el temor, el abuso se convierten en atadura del alma, ¿sí? Y obviamente entonces es una atadura impía, ¿no? Es una ligadura impía, ¿ok? ¿Me siguen hasta ahí? Y sobre eso es lo que generalmente trabajamos en sanidad interior y en liberación, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso es cuando la palabra ligar, que hoy yo les decía que significa atar, extiende un poco su significado, y la misma palabra hebrea significa también enganchar, aprisionar, arrestar. De ahí viene la palabra cárcel, cautivo, atar, preso. Todas vienen de esa misma palabra hebrea que les mencioné hoy, ¿sí? Todas significan ligaduras y hablan de ligaduras negativas, ligaduras impías, Las ligaduras buenas del alma son aquellas que Dios estableció y que además se le espera que exista en cada una de nuestras relaciones, ¿sí? Es decir, Dios espera que nosotros estemos ligados a alguien, porque justamente la Biblia habla de que nos hizo como parte de un cuerpo. De hecho, la Biblia menciona muchas veces acerca de las ligaduras, ¿no? Que unen las articulaciones, las coyunturas, dice la Biblia, ¿no es cierto? Pero las ligaduras del alma que vienen de parte de Dios están fundamentadas en el amor ágape, mientras que las ligaduras que vienen del infierno están fundamentadas en otro tipo de amor que vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, simplemente para mostrarles esto, de que las ligaduras no siempre son negativas. Entonces tenemos ligaduras positivas, por ejemplo, la ligadura del matrimonio, ¿sí? Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ahí aparece la palabrita, y serán una sola carne.
Entonces, la idea que tiene Dios en mente con respecto a esto es que seamos una sola carne, un solo espíritu y un solo alma, ¿ok? Y eso es, de lo que habla la ligadura. La ligadura hace eso, ¿no? Nos llega a transformar en un solo espíritu, en un solo alma y un solo cuerpo con la otra persona. O sea, el acto sexual en el matrimonio, según Dios lo estableció, es absolutamente santo y liga a los esposos no solamente en su alma, o sea, en la parte emocional de la vida, sino también en el espíritu. Literalmente terminan siendo de un solo espíritu. Vamos a ver también un poco eso más adelante en la clase de hoy. Por eso es que cuando el pacto matrimonial se rompe, cuando por alguna razón llega el divorcio, trae tanta tristeza, trae dolor, trae trauma, trae depresión, trae odio, trae falta de perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque literalmente hubo una ruptura desde adentro hacia afuera. No solamente hubo una separación física, no solamente hubo una separación emocional, se produjo una separación espiritual también, ¿sí? Literalmente el ligamento se rompió, exactamente igual como cuando se corta un ligamento del cuerpo humano, todo lo que eso contrae, ¿cierto? Entonces, ligadura del matrimonio es una de las ligaduras positivas de parte de Dios. Ligadura entre amigos, y ustedes seguramente van a recordar la ligadura entre Jonatán y David. Dice el primer libro de Samuel 18 que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Así hay una ligadura de las que Dios quiere, cuyo objetivo es la edificación del otro. La ligadura entre amigos tiene esa función, contribuir mutuamente al cumplimiento del propósito de Dios, ¿sí? Entonces, Dios tiene un propósito para conmigo, entonces me liga a una persona que me va a ayudar en alcanzar ese propósito. Y viceversa, yo lo ayudo al otro a encontrar su propósito. Ligadura que está planificada en el cielo. Existen las ligaduras entre padres e hijos, ¿sí? Y el ejemplo que les pongo allí en Génesis 44 es el ejemplo de ligadura que había entre Jacob y Benjamín. Jacob, el papá de José, tenía una ligadura muy particular con Benjamín, a tal punto de que cuando ellos ya llegan a Egipto, no reconocen a José, ¿sí? Y él manda a buscar al hermano menor, ¿se acuerdan? Bueno, ahí se produce toda una situación y los hermanos dicen, no, imposible separarlos, si los separamos el padre se muere. Lo que existía entre ellos era una ligadura entre padres e hijos, ¿ok? Otra ligadura, parte del cielo, la ligadura entre creyentes. Efesios 4 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? El ejemplo que les ponía hoy. Colosenses 2:19 habla más o menos de lo mismo. Quiero ir rápido sobre esto y detener un poco más en las ligaduras del infierno, ¿sí? Entonces la iglesia, ya sabemos esto, es como un cuerpo humano donde cada miembro está unido al otro por esas coyunturas, ligaduras, ¿ok? Y eso está bien, eso así debiera ser. Entonces las ligaduras del alma que vienen de parte de Dios son absolutamente necesarias en la vida de la iglesia. Necesitamos nosotros estar ligados a determinadas personas porque esas ligaduras permiten que crezcamos en nuestro propósito. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Hay ligadura con Dios y con su obra. Sigo hablando de ligaduras de las buenas. Hechos 20. El apóstol Pablo está hablando, dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
Fíjense el efecto de esta ligadura. Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Así que el apóstol Pablo estaba ligado en su espíritu con Dios y con la obra de Dios. Para él era imposible separarse ni de Dios, ni siquiera de la obra. ¿Sí? Aunque le costara la vida, él estaba dispuesto a seguir avanzando. Eso es una ligadura que Dios espera de cada uno de sus hijos, ¿no? Que estemos ligados a él y a la obra. ¿Ok? ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de las ligaduras demoníacas, de las que no debiéramos tener. Dijimos que hay ligaduras positivas, que son las ligaduras que vienen de parte de Dios, ligaduras divinas. ¿Sí? ¿Cuándo nos encontramos con una ligadura del infierno? Cuando lo santo es pervertido. ¿Sí? De hecho, lo que el diablo siempre hace es esto. ¿Sí? Ustedes ya saben que el diablo no fabrica, no crea absolutamente nada. Él lo que hace es tomar lo que Dios hizo y lo pervierte. Entonces, la ligadura del alma, la ligadura demoníaca del alma, es la perversión de lo que Dios pensó como bueno. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esa es la ligadura demoníaca, la perversión de lo santo de Dios. Como les dije antes, las ligaduras divinas están fundamentadas en el amor ágape. La ligadura demoníaca está fundamentada en la lujuria. ¿Sí? La lujuria no solamente se da en las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Sí? Ahora vamos a ver ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, la lujuria habla de una perversión de los santos que Dios había establecido para las ligaduras entre hombres y mujeres. ¿Sí? Obviamente una de las ligaduras más fuertes con las que podemos encontrarnos son las ligaduras del alma establecidas por sexo, y sexo ilícito, sexo fuera de la voluntad de Dios. Seguramente una de las más fuertes y difíciles inclusive de trabajar, porque como vimos en la clase pasada, cualquier maldición que podamos heredar va hasta la cuarta generación. La que tiene que ver con perversiones sexuales va hasta la 10ª. ¿Sí? Entonces se va fortaleciendo con el paso del tiempo, y obviamente el origen de ese tipo de ligaduras es mucho más amplio. Lo mostramos en la clase pasada, ¿no es cierto? En 4 generaciones dijimos que teníamos ¿cuántos antecesores? 30. Y en 10 generaciones 2046. O sea que existen mucho más posibilidades de tener ligaduras de tipo sexual que de las otras. ¿Sí? Y obviamente tener ligaduras de tipo sexual sin saberlo, porque ¿cuántos de ustedes saben de la historia de los 2046 parientes que tuvieron antes de ustedes? Se nos pierde, ¿no es cierto? Bien. La Biblia dice que el acto sexual produce que 2 personas se conviertan en una sola carne. ¿Sí? Como les dije, Dios estableció que así fuera. El diablo toma esa misma idea y la pervierte y crea una atadura del alma, ¿no es cierto? Entonces tenemos, ahí tenemos 2 personas que se unen en matrimonio, ¿no? El azulcito es el varoncito, el rosita es la señorita, ¿ok? Se unen ahí. ¿Sí? Eso es, hasta este momento, lo normal, lo que Dios estableció. Unión entre un hombre y una mujer para dejar herencia a Jehová, como dice la palabra. Pero entonces nos encontramos con ese texto de ahí al lado, ¿sí? Que dice que, ¿o no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los 2 serán una sola carne. ¿Sí? Fíjense lo que pasa ahí. Si nosotros vamos a seguir
esto no es machismo, simplemente sigo la idea de la Biblia. La Biblia habla de ramera, así que no vamos a hablar de ramero, pero solamente para no extender la clase, simplemente por eso sigo esa idea. Pero la verdad es que puede ser totalmente al revés. Entonces, la ramera, la señorita Rosa que aparece ahí, resulta que trabaja de esto o le gusta, no sé qué, por qué será, pero ya se unió, fíjense, a otros 4 señores más. ¿Sí? Entonces, miren, las rayas amarillas son las relaciones que tiene esta señorita con cada uno de ellos. Pero la raya roja es lo que realmente sucede en el espíritu. ¿Sí? La relación de los 4 caballeros ahora también es con el que se une con la ramera. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, imaginémonos que realmente hay una situación ahí de insistencia en el pecado, ¿no? Y aparecen más muchachos en escena. ¿Sí? Y algunos otros. Imagínense cómo se va poniendo la situación, ¿no? Y digamos que en el medio también aparecen otras señoritas, porque probablemente el que contrató a la primera señorita debe haber estado con alguna otra en algún momento, ¿sí? Porque ya estableció eso como un parámetro de su vida. Piensa que no pasa nada y empiezan a darse esas uniones, ¿sí? Le puso unos puntos verdes ahí, porque de pronto aparecen algunos que no sabemos para qué lado patean, ¿no? Porque en tanto montón de relaciones se da esto también, que de pronto ya da lo mismo, es con caballero o con señorita, si es por color no importa, ¿no es cierto? Entonces aparecen los verdes, ¿no? En fin, no explico nada. Y la cosa se empieza a poner, ¿sí?, cada vez más fea, ¿no es cierto? Y la unión puede terminar siendo un verdadero desastre. Esto, que parece así un mamarracho y algo horrible a la vista, es lo que sucede con las personas que no tienen en cuenta 1 Corintios 6:16. Las uniones pueden ser interminables de definir. Y la verdad que mucha gente que nosotros recibimos en la iglesia viene en esta condición. Porque a lo mejor tuvo relación con una sola persona o 2 que se dedican a esto, pero la unión que se da es un mapa como esto. ¿Sí? Una sola vez que una persona no haya tenido en cuenta 1 Corintios 6:16, esto puede ser lo que esté pasando en su espíritu. Una sola vez. Fíjense, ¿encuentran ahí al primer señor? Está por ahí, ¿no? Él solamente se unió a una señorita, pero así como terminó su corazón. Por la cantidad increíble de relaciones que se van estableciendo, pactos que se van estableciendo. Ahora, díganme ustedes, en esta variedad de posibilidades, ¿no podríamos encontrar de todo tipo de espíritu ahí adentro? A cada uno de esos puntos le podemos poner un espíritu diferente. Digamos que cada uno tiene un solo espíritu humano encima. Uno solo encima. Pero el primer caballero se los está comiendo todos. Los tiene todos encima ahora. ¿Por qué? Porque se establece un pacto con cada uno de ellos. ¿Sí? Con cada uno de ellos. Esto es lo que sucede en el adulterio, esto es lo que sucede en la fornicación. ¿Sí? Obviamente la solución a este horrible estado de aventuras es la ruptura con cada una de esas ataduras impías. Por eso les digo, las ataduras sexuales son las más complicadas de solucionar. ¿Sí? Y podemos estar a veces hasta años trabajando con una persona hasta que consiga cortar con todas las que en algún momento estableció. ¿Sí? Entonces, estas ataduras vienen a través de distintas formas de lascivia, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que 1 Corintios 6:18 dice: huyan de la fornicación. Y agrega esto, dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, miren cómo le queda el cuerpo. El que fornica, así le queda.
¿sí? Peca contra su propio cuerpo, porque está metiendo, a causa de las ligaduras, dentro de su cuerpo los espíritus de quién sabe cuántas generaciones, ¿sí? Saquen la cuenta, no sé cuántos puntos habrá ahí. Simplemente le permití a la computadora que multiplique, ¿sí? Pero si a cada uno de esos puntitos que aparecen ahí le sumamos las 10 generaciones para arriba, es tremendo, ¿no? Ustedes saben lo que significa la palabra fornicación. La palabra fornicación viene de la palabra porneia, de ahí también se deriva la palabra pornografía, y incluye todo tipo de actividad sexual ilícita, todo tipo. No solamente la que es con penetración o el acto mismo, sino cualquier actividad sexual fuera de la voluntad de Dios está incluida en la palabra fornicación, de la cual habla este pasaje de 1 Corintios capítulo 6 versículo 18. Cuando dice huyan de la fornicación, es de todo tipo, no solamente la relación en sí carnal, sino de todo tipo. ¿Tito? ¿Ahí entra también la masturbación? Todas. Ahora les voy a hablar acerca de algunas que quizás ustedes no pensaban que podían ser, y ahora les voy a mencionar algunas, ¿sí? Entonces, cuando el apóstol dice que el que fornica peca contra su propio cuerpo, la palabra contra, ahí en el original, significa entrada en. O sea, es como abrir un gran portón. Abrir un gran portón, ¿sí? Para que venga todo lo que tiene como 10 generaciones de existencia ya antes que yo, ¿no es cierto? Y obviamente toda esta actividad sexual va contaminando todo lo que toca, ¿no? Digamos que ese señor, el primer caballero, es casado y tiene familia. Fíjense a dónde está llevando toda la porquería, ¿sí? Y cuando hablamos de transferencia espiritual, que si vamos a hablar de eso, estamos diciendo que los hijos de ese señor, que nunca tuvieron relación con ninguno de esos puntitos, de ningún color, también se ven afectados. Terrible, ¿no? Por eso que el apóstol decía, el que peca en fornicación, literalmente atenta contra su propio cuerpo, ¿sí? Hoy les mencioné al principio que uno de los pactos más fuertes en la Biblia es el pacto de sangre. El pacto de sangre participa en las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque hay un intercambio sanguíneo, ¿sí? De hecho, en algunos casos, cuando alguno de los dos pierde su virginidad, hay un pacto todavía más profundo allí, porque hay un derramamiento de sangre original. O sea, si sigo hablando, la cosa se empeora cada vez más, ¿no? Por eso es que estamos hablando acá de dar y recibir sangre, ¿sí? Entonces, literalmente hay un pacto profundo. Por eso ustedes van a ver que cuando hay brujería, hechicería, de la más gruesa, digamos, no de la que tira papelitos en la puerta de los templos, sino de otras un poquito más pesadas, siempre hay una actividad sexual de por medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como se establecen los pactos definitivos. El que tira las cartas es de los más bonitos que tenemos, pero ya cuando ustedes se enteran de que hay actividad sexual detrás, entonces ya estamos hablando de pactos, ¿sí? Como les dije, esto es perversión de lo que Dios creó. Dios le dio al sexo un fin específico dentro del matrimonio. Y Dios pensó en la unión de cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? El diablo lo pervertió y entonces hoy tenemos cuerpo, alma y espíritu hecho de esta chanchada, ¿no? Luego de que el acto sexual tuvo lugar, lo más probable en este panorama acá es que los cuerpos se separan, pero no el alma ni el espíritu. El cuerpo se separa, quizás nunca más se vuelven a ver, ¿sí? Pero el alma y el espíritu sigan ligados, y es lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Algo del hombre se convierte en parte de la mujer, y algo de la mujer se convierte en parte del hombre, ¿sí?
Hoy no tenemos tiempo para hablar de todas las consecuencias, inclusive físicas, de este tipo de relación. No vienen al caso y creo que ustedes ya están entendiendo la situación. Pero dentro del plan original de Dios, Dios estableció que en la primera relación de una persona con otra se libera una hormona, ¿sí? Esa hormona afecta la memoria. Y Dios lo estableció así, ¿para qué? Para que esas dos personas recuerden por el resto de sus vidas la primera relación, y obviamente se establezca se fortalezca el amor, ¿no?, entre ellos, por el efecto de la memoria. Pero ¿qué pasa si la primera relación no fue dentro del plan de Dios? Por eso hay personas que están casadas, ustedes lo están ministrando y no pueden recordar su primera novia, no pueden olvidar su primera novia. Porque Dios estableció que no se olvide. Diferente es aquellos que nos mantuvimos vírgenes hasta el último momento, ¿sí?, y que hoy tenemos el recuerdo absolutamente fresco. Tenemos un solo recuerdo de eso metido adentro. Pero imagínense aquellos que vienen con varias experiencias. La hormona se descontrola, se despista, ¿no? Dice, ¿de quién me tengo que acordar? Y cada tanto va tirando el recuerdo de alguien. ¿Sí? Bien. Entonces, en el acto sexual, fuera del matrimonio, hay distintas consecuencias. Acá les paso algunas. En primer lugar, hay transferencia de espíritu, ¿sí? Transferencia de espíritus inmundos, maldiciones generacionales de brujería, enfermedades, depresión, suicidio, divorcio, rechazo, pobreza. Acuérdense el mapa anterior, ¿no? Si una persona tiene relación con alguien que viene con una maldición generacional de pobreza, por ejemplo, resulta que el flaco tuvo plata para pagar y puede pagar por el resto de su vida el servicio de una de estas mujeres, pero en la cadena generacional le llegó el espíritu de pobreza y de pronto un día empieza a perder todo su dinero y dice, ¿por qué le pasa esto ahora? Es que está siendo afectado por una línea generacional maldición de pobreza, o tantas otras, ¿sí? Una segunda consecuencia es la fragmentación del alma. Y esto sucede, ustedes se dan cuenta que esto sucede cuando, por ejemplo, la otra persona a la que están ministrando empieza a hablar acerca de que el otro se llevó un pedazo de mi alma, ¿no? Parece de novela, parece una frase de novela, pero es literal lo que pasa. El otro literalmente se está llevando un pedazo de su alma. Por eso es que las personas quedan fragmentadas, Y una de las frases más comunes cuando ministramos estos casos es, no puedo dejarlo. ¿Sí? Eso es fragmentación del alma. Obviamente entra una maldición generacional de fornicación y adulterio sobre toda la descendencia. Como les decía antes, aunque los hijos no hayan participado de ningún acto sexual, pero viene por maldición generacional. ¿Sí? Y también hay contaminación en el espíritu. Contaminación en el espíritu. Malaquías 2, ustedes se van a acordar de este texto seguramente, dice que el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste un pacto. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Así que, escuchen, así que tengan cuidado con su propio espíritu. ¿Sí? No dice tengan cuidado con su alma, dice con su espíritu. Y no sean desleales con la mujer de su juventud, porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad. Tengan pues cuidado con su propio espíritu y no sean desleales. ¿Sí? Y específicamente la palabra que se usa ahí en Malaquías, en hebreo es la palabra ruaj, y ruaj significa espíritu. ¿Sí? Así que se produce una contaminación a nivel espiritual, no solamente físico, a lo mejor termina en el hospital por esa relación, no solamente emocional, porque no puede olvidar nunca más a esa primera novia, sino también espiritual. Lo dice la palabra, el espíritu queda contaminado, literalmente. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez a
Primera de Corintios capítulo 6, que les leí hoy. ¿No sabe que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Cuerpo por ahora. Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Por qué habla de espíritu? Está hablando de la misma relación. La unión es una unión también de espíritu. ¿Sí? Entonces, en una relación fructiva, esas que, como se dice en la calle, no toco y me voy, hay una unión espiritual. ¿Sí? Que obviamente no se rompe simplemente por no visitar más ese lugar. Tiene que haber un tratamiento de sanidad interior, liberación, como lo que estamos aprendiendo a hacer acá. Lo que la palabra está diciendo entonces es que cuando ocurre una fornicación, el espíritu se está uniendo al espíritu de la otra persona. ¿Ok? Dijimos entonces que eso se llama contaminación del espíritu. Ahora, el espíritu, con minúscula, Dios lo creó y lo puso en nosotros para que sea el órgano de comunión con Dios. ¿Sí? Eso lo aprendimos ya hace mucho tiempo atrás, desde Génesis, ahí capítulo 1, cuando Dios va creando al hombre, pone un espíritu dentro de él, y así como nosotros tenemos órganos físicos, también tenemos órganos espirituales, y entre los órganos espirituales hay uno que es el órgano de comunión con Dios, que es el espíritu. Por eso cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, decimos que está muerto espiritualmente. ¿Sí? Su espíritu no tiene vida, pero cuando se establece la comunión con Dios, el espíritu resucita. Es decir, lo que nos permite tener comunión con Dios es el espíritu. Ahora, cuando se produce la contaminación de espíritu por ese pacto de tipo sexual, ¿qué es lo que pasa con la comunión con Dios? Se contamina la comunión. ¿Sí? Y entonces vienen estas consecuencias que yo les puse ahí, ¿no? Contaminación en el espíritu, problemas para tener intimidad con Dios, falta de revelación, dificultad para operar en los dones, dificultad para oír la voz de Dios, falta de sabiduría y entendimiento, estancamiento espiritual, iniquidad. Así que si ustedes tienen delante suyo una persona que padece de alguna de estas situaciones, probablemente esté atado con una ligadura de tipo sexual. ¿Sí? Y aún es para, como siempre decimos, revisarnos a nosotros mismos. No estoy diciendo que alguno de ustedes sea un pecador, fornicario, adúltero. No. Estoy diciendo que tenemos que considerar la posibilidad que dentro de los 2046 antecesores que tuve, alguno me dejó, ¿sí? el bichito ahí, ¿ok? Y eso está impidiendo mi normal funcionamiento en dones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo el espíritu contaminado por una maldición generacional que va hasta la 10ª generación. ¿Me siguen? No es tan complicado, ¿no? Pero tampoco nunca lo había pensado. ¿Sí? Bien, entonces, esto muchas veces tiene que ver con los estancamientos en las congregaciones inclusive, o en los grupos de crecimiento. Y nosotros como líderes tenemos que saber y tenemos que trabajarlo. Tenemos que provocar que la gente entienda esto para que, aunque no se acuerde de todos los nombres de las personas con las que estuvo, o no tenga idea de con quién estuvo su abuelito, mínimamente hará un corte, porque esa iniquidad impide la comunión plena con Dios. Puede tener intimidad hasta cierto punto, pero siempre va a estar contaminado. Es como el balde que tiene un poquito de agua sucia, un poquito de tierra en el fondo. Nunca la vas a ver transparente. Podés tomar ese agua y si tenés mucha sed, sí, capaz que no te hace nada, pero no va a ser agua limpia. De la misma manera sucede con la contaminación del espíritu. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente, de lo que estamos hablando ahora es básicamente, ustedes lo están tomando como una relación sexual carnal. Pero en realidad, cuando Pablo habla de que huyamos de todo tipo de fornicación, les expliqué recién, está hablando de todo tipo de actividad sexual fuera del plan de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué incluye? ¿Caricias? ¿Sí?
¿Incluye imágenes? Sí. Entonces voy quedando ligado no solamente por actos carnales con las personas con las que alguien pudo haber estado, ¿sí?, sino también por actos imaginativos. ¿Cómo se diría? ¿Imaginativos? Por eso que Jesús decía, si alguien, ustedes escucharon que se decía del adulterio, cuando Jesús habla del adulterio, pero yo les digo que si alguien mira a otra mujer deseando estar con ella, ya adulteró en su corazón. ¿De qué está hablando? ¿De esto? ¿Por qué? Porque ya se imaginó. Al imaginarse ya estableció un pacto. Al acariciar lo que no va a ser suyo nunca, estableció un pacto. ¿Sí? Y ahí estamos, ¿no? Y la lista de pactos puede ser interminable. Bueno, ni hablar de las relaciones homosexuales, lesbianas, ni hablar de cuando hubo abuso o violación. Ahí también hay contaminación del espíritu. Y tenemos que tener en cuenta, porque de pronto una persona se cuidó, hizo todo bien y de pronto sufre violación. Suele pasar. Tenemos que tener en cuenta que hay contaminación espiritual. Y esa violación que la chica sufrió, o el varón, porque puede ser un varón, a veces solamente trabajamos en el sentido del recuerdo, le hacemos sentir que Jesús estaba ahí, todo eso que ustedes saben hacer, perfecto, lo que han leído, pero no tenemos en cuenta la contaminación espiritual. Y esa persona, uno después termina diciendo, bueno, nunca quedó bien después de aquella experiencia. ¿Por qué no quedó bien? Porque no tuvimos en cuenta la contaminación espiritual. ¿Sí? No tuvimos en cuenta de que lo que le pasó afectó su relación con Dios, aunque él no quiso. No tenía ni 5 de ganas de que eso sucediera, pero pasó, porque es la perversión del infierno que se metió a trabajar sobre su vida. Y por lo tanto, entonces esa persona que nunca quiso ser violada, que siempre quiso simplemente servir al Señor, ahora resulta que no puede funcionar en sus dones. Ahora resulta que no puede recibir revelación. Ahora resulta que no puede oír la voz de Dios. Contaminación del espíritu. Es de lo que habla Malaquías. ¿Sí? Me voy a meter en un temita ahora que tiene que ver con esto. Solamente lo voy a mencionar, porque esto va a ser tema para otra clase completa. Pero tiene que ver con las ligaduras del alma formadas por palabras. Una clase entera la vamos a dedicar a las cosas que decimos. Pero lo menciono ahora porque tiene que ver con lo sexual. Tiene que ver con lo sexual. Números 30 dice que cuando alguno hiciere voto, recuerden ustedes que yo voy rápido, pero todo esto lo van a tener completito, así como lo estoy dando yo y aún más, porque estoy saltando un montón de cosas con subtextos y todo, ¿sí? Así que tranquilos si no pueden tomar nota de algo. Números 30 dice que cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hasta acá, muy lindo el texto. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esa parejita de 14, 15 años de edad, en tercer o cuarto año del secundario, o antes ya ahora, donde uno le dijo al otro, siempre te voy a amar, jamás te voy a dejar, siempre vas a estar en mi corazón? Terminó quinto, no se vieron nunca más. ¿Qué pasó con ese pacto? ¿Quedó? ¿Quedó? El pacto quedó establecido, ¿sí? Quedó establecido. Nunca me olvidaré de vos, mi corazón siempre será tuyo. Y después nos encontramos 35 años después con una persona que no consigue darse por entero a su esposa, por ejemplo. Ay, no sé por qué, no, hay algo en la relación, no sé qué está pasando. Claro, fue lo que dijiste cuando tenías 12, le dijiste a una de tus compañeritas que tu corazón siempre sería de ella. Tanto, pastor. Solamente estoy mencionando las cosas que entiendo de los pasajes bíblicos que les estoy leyendo. Es un pacto. Se estableció un pacto. ¿Están asustados? Y esto se pone peor. Esto es ligadura. ¿Qué?
Ah, cierto, sí. Cuando... no voy a decir qué, porque este video después se va por todo el mundo. Si ustedes no sabían, tenemos alumnos en Paraguay, en Comodoro, en Ecuador, así que los saludamos por el video. Por eso voy a obviar algunos nombres. Nos contaban acerca de una persona que en un viaje misionero se enamoró de una chica, de una iglesia. ¿Sí? Por una situación que se dio en medio del viaje, ellos tuvieron que volverse abruptamente de ese país al que fueron y bueno, no pudieron concretar su noviazgo. ¿Sí? Y durante mucho tiempo ella le escribía cartas a él nunca le contestó, pero en realidad los dos estaban muy enamorados entre sí. Bueno, esta persona que nos lo cuenta, ellos eran muy jovencitos en aquel momento, esta persona que nos lo cuenta establece su familia, todo bien, y después de muchos años, eran como 35 años, ahora hace poquito, se vuelve a comunicar con ese muchacho que había dejado con él al viaje misionero. Entonces, el que nos lo cuenta le pregunta, ¿y qué de tu vida? ¿Te casaste? No, dice, nunca me casé. Siempre seguí enamorado de aquella señorita. Y la señorita me escribió hace poco. Ella siempre estuvo enamorada de mí. Ninguno de los dos jamás pudo casarse. Nunca pudieron establecer una relación amorosa con nadie. No se dieron nunca más, pero tampoco nunca se casaron. Es muy fuerte, ¿no? Y estamos hablando de dos personas cristianas, ¿eh? Dos personas que aman al Señor, que sirven al Señor. Este muchacho sirve al Señor en otro país, la chica sirve al Señor en el país donde estaba, trabajan en la iglesia, nunca más pudieron casarse. Por las cosas que uno por ahí dice, sin tener en cuenta que son pactos, ¿no? Delante de Dios. Bien, estamos hablando de ligaduras de tipo sexual. Vamos a otro tipo de ligadura que se da también, tenemos que ministrar, que son ligaduras del alma con difuntos. Le dije que se iba a poner peor. Ligaduras del alma con difuntos. O sea, cuando un familiar o un amigo íntimo fallece, las ligaduras con esa persona tienen que disolverse. Si no se disuelven, se produce una ligadura del alma contraria, ¿no? O sea, negativa, infernal, ¿sí? La Biblia, miren que me tomé tiempo para buscar esto, pero la Biblia en ningún lugar dice cuánto debe durar el luto por una persona. No dice cuánto, pero sí da muchas evidencias de que el luto nunca pasa los 30 días. ¿Sí? Nunca pasa los 30 días. En todos los casos bíblicos, ¿sí?, de luto que hay, el luto es entre 7 y 30 días. Hay una regla de interpretación bíblica que dice que se establecen parámetros de estudio por la primera aparición del caso. ¿Sí? Y la primera vez que aparece un luto, se habla de un luto de 7 días. Entonces, siguiendo ese parámetro y los demás casos, el luto nunca debiera durar más de 30 días. Se supone que después de ese lapso se establece la ligadura negativa. ¿Sí? Cuando Jacob murió, José le hizo duelo por 7 días. Después van a tener los pasajes ahí. Israel lloró por Aarón por 30 días. Israel lloró a Moisés también por 30 días. ¿Sí? Sara e Isaac estaban ligados por esa ligadura normal entre padres e hijos, Sara e Isaac. Cuando Sara muere, Isaac hace luto y su luto perdura demasiado tiempo, más de 30 días. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta la historia en Génesis 24? Dice que Abraham le manda buscar esposa para consolarlo. Así llega Rebeca a la vida de Isaac, por un luto prolongado. ¿Sí? Fíjense, el papá, uno dice, pero qué grandulón el papá buscándole novia. No es que él manda a buscar novia simplemente porque es una costumbre cultural. No, es que el luto se había prolongado más tiempo de lo necesario.
Entonces trae a Rebeca para que Isaac sea consolado. ¿Sí? Y aún cuando ministramos, vemos estos casos, ¿no?, de personas que no consiguen cortar la ligadura, como por ejemplo con una madre fallecida, y eso le trae a esa persona problemas matrimoniales, problemas de relación con la gente. ¿Sí? Son los conocidos como los mameros, ¿no es cierto? Mamá ya no existe, pero nunca cortó con su luto, no lo terminó. Entonces aquí también, atento a nosotros, porque si tenemos personas en nuestros grupos de crecimiento a quienes se les fallece un familiar o un amigo, hay que ayudarlos a que el luto lo haga, pero que lo haga corto. Porque si se prolonga, se establece una ligadura de alma negativa. Hay que hacerle entender que la ligadura que tenía con esa persona hay que cortarla. Dejarla ir. Una oración como la que vamos a ver enseguida. Chao, chao. Sí, por eso la ligadura, estamos hablando de ligaduras con difuntos. Puede ser un padre a un hijo a un padre, de una persona a un amigo. Hay lutos por amigos. ¿Sí? Ligaduras del alma con la familia. Y a ver si puedo avanzar un poquito más rápido. Ligaduras del alma con la familia. ¿Sí? La ligadura del alma entre padres e hijos y viceversa es voluntad de Dios, pero acá también se metió el diablo para pervertir. ¿Sí? Entonces, la ligadura de los padres con los hijos son sanas y beneficiosas, excepto cuando continúan en la vida adulta de los hijos. Por eso el texto de Génesis está en claro y Pablo lo vuelve a repetir en Efesios 5. Él dice, por eso dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre. Dejará. El dejar ahí habla de cortar ligadura. ¿Para qué cortar ligadura? Para que pueda establecer una nueva. ¿Con quién? Con la mujer con la que se va a casar. ¿Sí? Entonces, hay ligaduras con la familia que no son de las que Dios quiere. Por ejemplo, cuando continúan en la vida adulta de los hijos. ¿Sí? O cuando perjudican la relación de sus hijos con Dios. O quizás les tocó a ustedes, a nosotros nos han tocado algunos casos de personas que empiezan a venir a la iglesia, pero después nos enteramos de que, bueno, que su mamá, que vive en la casa con él, no quiere, no le gusta que venga a la iglesia. Al final, ahora, desde que vas a esa iglesia, te apartaron de mí. ¿Sí? Ya no te tengo en casa conmigo. Entonces el hijo, ¿qué hace? Por llevarse bien con la madre, por ganarla para Cristo, guarda con eso, por ganarla para Cristo, ¿qué hace? Se queda en la casa con la mamá. Ligadura negativa. ¿Y qué es lo que termina ganando? Pues la ligadura negativa. ¿Sí? Entonces, muchas veces no siempre, la ligadura negativa que viene del infierno perjudica la relación de alguna de las personas para con Dios. Acuérdense que cuando hablamos de ligaduras positivas, ligaduras del cielo, hablamos de la ligadura con Dios y su obra. Bueno, las ligaduras con la familia interrumpen la ligadura con Dios y su obra. ¿Sí? Entonces van a tener personas que por ganar a sus hijos, por ganar a sus padres, por ganar a sus hermanos, dejan sus compromisos con Dios y con la obra. ¿Sí? No estoy diciendo que hay que vivir dentro de un templo, ustedes ya me conocen, no tengo que aclarar ni explicar esto. Estoy hablando de aquellas cosas que se terminan transformando en algo perverso. ¿Sí? ¿Ok? Bien. O también la ligadura negativa en la familia se da cuando se crea cierta preferencia por algunos hijos. ¿Sí? Ese es el caso de Jacob. Jacob tenía preferencia con José y con Benjamín. ¿No? Después van a ver el texto ahí en Génesis 37, 44, etc. Pero ahí había una preferencia y se había generado una ligadura de alma negativa. Sí. Exacto. Exacto. Cuando estudiamos acerca de familia, los grupos de crecimiento, aclarábamos ese detalle que dice Fernando, ¿no? Familia es el círculo que vive bajo el mismo techo. Una vez que se fue por una cuestión de casamiento, pasa a ser pariente,
Y hay una ligadura que se tiene que cortar ahí. ¿Para qué? Para que el que se fue pueda establecer su propia ligadura. De las buenas, estamos hablando. Bien. Ligaduras del alma con malas amistades. Proverbios 22 dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Y el mismo capítulo más adelante dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. De esto nos ha pasado 1000 veces. Las personas que toman decisión por Cristo pero no consiguen dejar a sus amigos. ¿Qué pasa a la larga? Se terminan yendo. ¿Sí? Ligaduras con malas amistades. Cuando lo administramos, habría que tener en cuenta esto. ¿Sí? Ahora viene una linda. Ligaduras con animales. ¿Con animales? ¿Son ligaduras de alma? No, no son ligaduras de alma porque el animal no tiene alma. ¿Sí? Pero son ligaduras que se suelen dar a veces, acá yo les puse con animales o con cosas, porque también se da con cosas, ¿no? Que ese tipo de relación va por encima de la relación con Dios. Toman el lugar de Dios. Entonces ustedes ven un cariño extremo, por ejemplo, una persona para con su animal, pero un cariño ya es extremo, ¿no? Que se besan en la boca, él no va a ningún lado si el perrito no va con él, ¿no? Un montón de cosas. Dice, bueno, pero lo que pasa es que lo quiero mucho. Perfecto. Necesitamos averiguar de dónde viene ese cariño. Recordemos a los 2046 abuelos. En los 2046 abuelos, ¿existe la posibilidad de que alguno de los abuelitos haya practicado sexo con animales? ¿Existe o no existe? ¿Existe? Puede ser que no. Pero que existe, existe la posibilidad. No sea cosa que el cariño por ese animal sea una herencia. Entonces, por supuesto, el hermanito de la iglesia no va a tener jamás relación con su perro. Pero el cariño extremo que está manifestando es manifestación de una maldición generacional. Y con cosas igual. ¿Sí? Hay personas que aman más algunas cosas que tienen en su casa que a un hermano. Dime cualquier cosa, pero no me pidas ese jarrón, ¿no? Te doy mi ropa, te doy lo que hay en la heladera, pero no me pidas ese jarrón. Y si se rompe el jarrón, papito, el lío que te hacen, ¿no? ¿Por qué? Hay una ligadura que necesitamos considerar. No tengo base bíblica para esto, ¿sí? Pero sí tenemos muchos casos que hemos tenido que atender donde o animales o cosas se ponen por encima de la relación con Dios o de sus compromisos con la obra. Chachá y Fernando. Eso es muy común. Escucharon, la señora manda a dormir al marido a otra cama para que ella pueda dormir con el animal. Eso es muy común. Es muy común. Díganme eso. ¿Cómo se entiende? ¿Acá? Sí, exactamente. Sí, amor a lo material, exactamente. Sí. Muy bien. Bien, sigo. Ligaduras de alma con lugares. Ligaduras del alma con lugares. Y aquí sí tengo referencia bíblica, que es Génesis 19. Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás. ¿Por qué miró atrás? Porque amaba la ciudad. No quería irse. Y se termina convirtiendo en estatua de sal. Bien, así tenemos muchos casos de personas que se niegan a abandonar determinados lugares. Hemos conocido aún pastores que o están tan ligados a una denominación, no logran irse de una denominación que los está consumiendo, que se están secando por estar ahí, pero no se pueden ir porque sienten que traicionan a la denominación. Cuando en realidad lo único que le deben algo es al Señor, en todo caso, y ni el Señor ni se lo pide. O pastores que son llamados a determinados ministerios, líderes, a determinados ministerios en otros lugares, pero no pueden dejar su ciudad.
¿sí? Tenemos ligaduras con lugares, ¿sí? Jesús no tuvo ligaduras con nadie, ni con personas ni con lugares. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan? Y él que contestó, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Él no estaba ligado a nadie. ¿Sí? ¿Y qué significaba eso? ¿Que estaba rechazando a su mamá? Para nada. Cuando estaba colgado en la cruz tuvo un gesto de atención muy importante con su madre, pero ya había cortado la ligadura, se había ido de su casa, ¿sí? Entonces las ligaduras de alma demoníaca causan estancamiento en tu propósito, señales de depresión, impiden la transformación, estancan el crecimiento espiritual, ¿sí? Todo eso tiene que ver con ligaduras del alma. Cuando vemos estas manifestaciones en nosotros o en nuestros discípulos, prestemos atención a las ligaduras de alma, ¿sí? Porque por ahí puede venir el problema. La verdad es que todos los martes que nos encontremos voy a decir lo mismo. Voy a decir, por ahí puede venir el problema. Es que es tan variado, tan variado el abanico de pecados en los cuales podemos quedar atrapados. Por eso que necesitamos considerar todo lo que nos pasa. Como les dije antes, entonces, estas ligaduras tienen que ser cortadas. Es la única posibilidad que tenemos de ser libres, ¿no? Tenemos que cortarlas y cortar todas y cada una de las ligaduras. En algunos casos se nos pone más complicadito, sobre todo aquella que tiene que ver con cuestiones sexuales, y si nosotros conocimos al Señor de grande y vivimos la vida loca, se complica. Pero la verdad es que esto es lo que habría que hacer con todos, ¿sí? Entonces comenzamos la administración con esta oración, y aquí es donde, como hicimos en la clase pasada, también lo vamos a tener en cuenta para nosotros. Porque, insisto, en cualquiera de los tipos de ligaduras no sería raro que encontremos alguna consecuencia en nosotros. Y cuando digo consecuencia, para mí está muy claro que muchos de ustedes quieren hacer la voluntad del Señor, que se han entregado de corazón, sus vidas ahora son santas, pero si no tuvimos en cuenta las herencias generacionales, ¿sí? Necesitamos hacer las oraciones de todas maneras. Y tomarnos tiempo para revisar esto todo el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento depende de ello. ¿Sí? Entonces lo que quiero guiarles a ustedes a hacer, primeramente, que lo hice yo para poder escribirlo en los apuntes, pero por favor entiendan que esto no tiene que ver con que considero que aquí entre nosotros hay pecadores. Al contrario, considero que aquí hay personas que merecen ser totalmente libres, y que por alguna de estas razones que vimos muy rápidamente, pero que ustedes van a poder leer con detenimiento, los apuntes de hoy son larguitos, les adelanto, pueden prohibirnos la libertad, ¿sí? Entonces necesitamos trabajar sobre eso. Así que simplemente permítanme que les vaya guiando con estas oraciones, y como está todo escrito, y si les parece mejor, dejen los apuntes, dejen de tomar apuntes, hagan como ustedes quieran, pero que en este tiempo podamos literalmente cortar la mayor cantidad de ligaduras posible. Y como ustedes vieron, esto es muy serio, puede afectarnos tremendamente a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos. Entonces sigan revisándolo después, todo lo que sea necesario, todo lo que sea necesario, todas las veces que sea necesario, ¿sí? Cuando corten algo, lo cortan y creen que está cortado, por favor, ¿sí? Y si no, vengan el domingo y escuchen el mensaje que voy a predicar el domingo. Vamos a entender que necesitamos creer lo que hacemos cuando trabajamos nuestra sanidad interior, ¿sí? Pero hay que seguir avanzando para ver si nos quedan algunas otras cosas, algunas otras ligaduras por ahí dando vuelta. ¿Ven? Bien, si les parece, cierren los ojos y vamos a orar juntos.
Padre Celestial, venimos a ti como libertador. En primer lugar, como hemos aprendido la clase pasada, confesando que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y venimos pidiéndote que nos liberes y que cortes toda ligadura demoníaca en nuestras almas, porque deseamos servirte y amarte por siempre. Como hicimos la clase pasada, aquí también tenemos que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo: Señor, por favor, recordame a todas las personas con las que pude haber tenido algún encuentro sexual, de cualquier tipo, no solamente el encuentro de tipo carnal, sino esas caricias con una persona que nunca más volví a ver, con esas palabras, esas promesas. Señor, que tu Espíritu traiga a la memoria esos nombres, no solamente para trabajarlos hoy, sino para que de acá a un tiempo, Señor, el Espíritu siga trayéndonos los nombres de aquellos de los cuales deberemos librarnos. También vamos a orar pidiéndole al Señor que nos haga recordar cualquier tipo de encuentro sexual que nuestra memoria haya borrado. Sobre todo aquellas que pudieron haber sucedido cuando éramos muy pequeños, cuando éramos niños, niñas. Señor, trae a la memoria cualquier cosa que podamos haber padecido en lo sexual. Aún frases que alguien pudo habernos dicho con las cuales nos ilusionamos y tomaron en nosotros fuerza de pacto. Trae, Señor, a nuestra memoria los nombres de aquellos con quienes he tenido una relación estrecha pero insana, dominante, controladora, manipuladora. Puede ser una relación en la cual hubo actividad sexual en el medio o no. Pudo ser una relación insana con un jefe, con un maestro, con un pastor, con un líder. Si hubo una relación dominante, controladora, manipuladora, Señor, hoy reconocemos que esa no está en tu voluntad, porque las ligaduras del alma que estableciste son para hacernos crecer, para edificarnos y para ayudarnos el uno al otro al cumplimiento del propósito de nuestra vida. Si la relación fue de tipo dominante, en nombre de Jesús queremos recordar cada uno de esos nombres para poder liberarnos de eso. Si el Señor te ha traído algunos nombres, entonces vamos a empezar a orar. Decí conmigo: yo confieso y me arrepiento de mi pecado de atadura impía del alma con... y decir los nombres.
Seguimos orando, decir, y aún confieso y me arrepiento de mi resentimiento contra ti, Dios, por haber permitido que sucediera esto en mi vida. Yo perdono a, ¿es el nombre? Por su participación en este pecado. Te pido que me perdones a mí y recibo tu perdón. Me perdono a mí mismo por participar en este pecado. Señor, corto la atadura impía del alma entre, mencionar el nombre, y yo, y restauro en el poder de Jesucristo las partes rotas de mi alma. Señor, destruyo todo lo que ha venido a mi vida a través de esta atadura. Y Señor, devuélveme cualquier cosa buena que me haya sido robada en esta relación. Todo espíritu inmundo que entró en mí en esa relación sexual, lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Depresión, suicidio, rechazo, brujería, hechicería, magia negra, adivinación, enfermedades, maldiciones generacionales, pobreza, cualquier tipo de vicio, fuera en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Celestial, que restaures mi alma fragmentada y rompas toda ligadura en mi alma en el nombre de Jesús. Ahora rompo toda ligadura en mi alma y echo fuera todo espíritu que entró en mí en esa relación sexual. Lujuria, masturbación, prostitución, fantasías, incesto, adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, violación, abuso, malos pensamientos, fuera en el nombre de Jesús. Como les dije hoy, puede ser que exista una transferencia a través de las transfusiones de sangre. Como eso no existía en la época que se escribió la Biblia, no tenemos evidencia. Pero hay un derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces no estoy diciendo que las transfusiones sean negativas, lo que estoy diciendo es que debemos ser conscientes que a través de una transfusión de sangre no solamente estamos recibiendo sangre. Y si alguno necesita sangre, por favor quédese tranquilo, la puede recibir, porque la Biblia también dice que en la sangre está la vida. Y probablemente la sangre de esa persona sea la respuesta a tu padecimiento. Pero no te puede faltar la conciencia de los pecados de la persona que porta esa sangre. ¿Sí? Entonces, si recibiste transfusión de sangre, en el nombre de Jesús decir: yo corto cualquier atadura almática que se haya podido establecer con la persona donante. Que no te pase, e instruyan a sus discípulos, que no les pase a ellos que cuando por alguna razón terminen en el hospital y tengan que recibir una transfusión de sangre, después simplemente terminen poniendo un aviso en el diario o en el Facebook diciendo: gracias a todos los que me donaron sangre, no tienen ni idea quiénes fueron. Averigüen, pregunten, que queden los nombres registrados. ¿Para qué? No para conocer sus historiales, sería agotador, pero sí para que cuando salgan del hospital tomen la listita los nombres y digan: en el nombre de Jesús yo corto con todo lo que pueda venir de la sangre de fulano, mengano, sultano. ¿Sí?
Y lo mismo si ustedes van a dar sangre a otro. El derramamiento de sangre se está produciendo. Entonces tomamos el sentido inverso. En la sangre está la vida. Entonces cuando ustedes van a dar sangre, no vayan simplemente diciendo, uy, son las 7 y tengo que estar ahí 7 y cuarto, y se van corriendo y dan sangre y se vuelven y siguen su vida normalmente. Están dando vida. Entonces antes de dar sangre, oren y declaren en el nombre de Jesús, la sangre que estoy a punto de soltar es sangre que dará vida y lleva solamente vida. Y por las dudas, si todavía queda algo en mi sangre que tenga que ver con pactos generacionales, lo corto y lo anulo acá para que la persona que reciba mi sangre no se vea afectada por eso. Lo más probable es que la persona que está recibiendo tu sangre no tenga idea y no venga a este curso. ¿Sí? Entonces lo hacemos antes para que la otra persona no sea afectada. ¿Amén? ¿Chacha? Órganos. Es exactamente igual. Cualquier órgano que recibamos, ¿cómo se llama esto? Donación de órganos, ¿sí? Ahí hay sangre incluida. Cualquier órgano hay sangre. Sí. Lo que dice Chacha, repito para todos, es que el escucho de evidencias de personas que recibieron donación de órganos y que después de la donación tienen algunas aptitudes que antes no tenían. ¿Sí? No sé, habría que ver eso, si se puede comprobar científicamente. Pero de todas formas, hoy no estamos acá para aclarar eso, estamos para aclarar si lo que sucede en los derramamientos de sangre. ¿No, Bando? Sí, exactamente, sí. Exacto. Lo que dice Waldo es muy importante porque hoy por hoy no solamente recibimos sangre de donantes que nosotros conocemos, sino muchas veces salen del banco de sangre, ¿no? Sucede. Así que tener en cuenta esto. Pero lo importante acá es el corte. Si no pueden saber el nombre, no se vuelvan locos. El corte es lo importante. Bueno, seguimos orando. Vamos a orar ahora para romper todo tipo de pacto de sangre en el nombre de Jesús. Porque, como dijimos ya desde la clase pasada, nuestras generaciones anteriores, aunque no llega a la 10ª, pero aquellos pecados que llegan hasta la 4ª generación, pudo haber habido pactos de sangre. ¿Sí? Así que en el nombre de Jesús, digan así, en el nombre de Jesús, rompo toda ligadura en mi espíritu, echo fuera toda contaminación en el área de mi conciencia o de mi comunión o de mi intuición espiritual, todo espíritu que causa problemas para tener intimidad con Dios, falta de revelación, dificultad para operar en los dones de revelación, dificultad para oír la voz de Dios, falta de sabiduría, entendimiento, estancamiento espiritual, iniquidad, rebelión, fuera en el nombre de Jesús. Rompo y renuncio a toda ligadura en mi alma que tenga que ver con difuntos. Rompo ahora con, obviamente mencioné aquí una persona que ya no esté, ¿no? Te pido, Señor, que sanes mi alma herida y me liberes de todo espíritu que pueda atormentarme. Ahora ato y echo fuera todo espíritu de luto, pesadez,
lamento, tristeza, pena, congoja, lloro, soledad, depresión, desaliento, fuera en el nombre de Jesús. Vamos a romper ligaduras del alma con familia. Señor Jesús, tu palabra me enseña que nadie puede tomar tu lugar en mi corazón, que nadie es digno del primer lugar en mi corazón. Tú mismo dijiste: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Asimismo, yo quiero agradarte haciendo tu voluntad. Ahora te pido rompas toda ligadura demoníaca que tuviera con mis padres o mis hijos. Echo fuera todo espíritu inmundo de manipulación, control, posesión, brujería, espíritu jezabélico, fuera en el nombre de Jesús. Para los padres aquí presentes vamos a orar así ahora. Rompo toda ligadura que me lleva a hacer diferencia y preferencia entre mis hijos y que han provocado heridas entre ellos, fuera en el nombre de Jesús. Vamos a orar para romper ligaduras del alma con malas amistades, animales y lugares. Renuncio y rompo toda ligadura del alma que tuviera con amistades que me llevan a alejarme de ti, Señor. Amistades que han provocado y pueden provocar que vuelva atrás. Rompo todo pacto de sangre y echo fuera todo espíritu detrás de estas ataduras en el nombre de Jesús. Renuncio y rompo toda ligadura en mi alma con animales en el nombre de Jesús. Ato y echo fuera al espíritu de abuso sexual, violación, bestialismo, maldición generacional de bestialismo, falta de compasión, fuera en el nombre de Jesús. Dijimos al principio que las ligaduras del alma son una idea de Dios, ¿sí? Que el diablo lo tomó y lo pervirtió. Entonces lo que vamos a hacer ahora para terminar es atraer las ligaduras de Dios. Vamos a ligarnos como Dios manda. Amén. Dios con su obra y con las personas que Él ha puesto a nuestro alrededor. Así que oren así: Señor Jesús, te pido con todo mi corazón que ligues mi alma a tu alma para nunca poder dejarte. Por más dificultades y problemas que vengan sobre mí, nunca quiero alejarme de tu lado. Padre Celestial, liga mi espíritu a tu obra para jamás parar de servir y trabajar en tu reino. Señor Jesús, liga mi alma a mis hermanos para que tu iglesia camine en perfecta unidad y así podamos crecer y cumplir nuestro propósito. Padre Celestial, liga mi alma a los amigos que tú has puesto en mi camino. Esos amigos que me ayudan a crecer espiritualmente y me ayudarán a cumplir mi propósito. Señor Jesús, liga mi alma a mis hijos sin hacer preferencia con ninguno de ellos. Amarlos de igual manera a todos. Padre Celestial, que la ligadura que tú has establecido entre marido y mujer se fortalezca en mí y seamos una sola carne para servirte y amarte, fundamentados en tu amor sobrenatural. Señor, que lo que hemos hablado esta noche y lo que hemos orado
signifique para nosotros libertad, signifique para nosotros crecimiento y edificación, pero también signifique para nosotros una administración efectiva sobre aquellos con quienes trabajamos. Señor, que nuestra mirada, nuestra vista se haga mirada de sabio y miremos con ciencia y aún con revelación la vida de nuestros discípulos, para poder ayudarlos a ellos a identificar las ligaduras que los detienen, que los frenan, que los han atado quizás durante toda su vida, que impiden el cumplimiento de tu propósito en sus vidas. Danos gracia a sus ojos para que podamos transmitir lo que hemos hablado hoy, sentarnos con ellos y trabajar ligadura por ligadura hasta que sean plenamente libres, Señor, y la manifestación del Espíritu de libertad entre nosotros se manifieste pronto. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Señor, que esas ligaduras del infierno, de las cuales no somos conscientes, se sigan mostrando por la revelación de tu Espíritu Santo a nosotros. Y que día a día, cuando nos sentemos a tener ese tiempo tan particular contigo, tan personal contigo, tu Espíritu traiga, Señor, a nuestro conocimiento aquellas ligaduras que todavía tenemos en nuestra vida. Quizás algunas que son generacionales, en las cuales no tuvimos participación, pero Señor, que hoy nos condicionan. Y Señor, por el contrario, que cuando nos sentemos a tener nuestro tiempo devocional contigo, fortalezcamos toda ligadura contigo mismo, con tu obra, con los hermanos y sobre todo con aquellos discípulos a quienes servimos, para que nuestro compromiso con ellos sea efectivo en la libertad de cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, que lo que hemos hablado hoy siga trabajando en nuestro interior, pero por tu obra, y dejamos nula la obra del infierno sobre nosotros. Lo hacemos en el nombre de Jesús, aún prohibiendo que cualquier espíritu inmundo se aproveche de lo que hoy hemos hablado y produzca algún tipo de temor o duda en nosotros. En el nombre de Jesús reprendemos esa obra y proclamamos que lo que hoy escuchamos, más allá de traer asombro y temor, lo que trae es libertad. Libertad por la revelación de Dios, libertad por la revelación de la palabra de Dios que ha sido soltada. Y aún cuando estemos leyendo los apuntes, Señor, nuestro espíritu se conecte correctamente con tu espíritu para ser libres, Señor, perfectamente libres. Proclamamos tu libertad entre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.